Muy buenas tardes, les saluda Jaime Sobrados, director académico de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al webinar Instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres, Informe de Evaluación del Riesgo, del curso de formación en Evaluación del Riesgo de Desastres originados por fenómenos naturales, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. En nuestro curso podrás conocer sobre el uso de nuevas tecnologías que pueden ser usadas en la gestión del riesgo de desastres naturales. Además, lograrás convertirte en un evaluador de riesgos acreditado por CENEPRED y ser un agente de cambio desarrollando una cultura de prevención de riesgos de desastres. Los invitamos a participar en el inicio de clases que está programado en este curso para el mes de noviembre. Somos la única universidad en el Perú en obtener 5 estrellas en la categoría Aprendizaje en Línea del US Star Rating System. Este reconocimiento a nivel mundial es el mejor puntaje otorgado por esta importante institución. Sabemos que tu aprendizaje es importante, por ello te invitamos a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a tu carrera, tips del docente expositor para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados al curso. Al finalizar el evento, les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo de WhatsApp. Aprovecho en mencionar que el presente evento se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Les recuerdo que podrán acceder a una constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar esta actividad. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con una exposición de Roberto Carrillo Elizalde por un lapso de 40 minutos y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. Ahora damos paso al webinar Instrumento de la Gestión del Riesgo de Desastres, Informes de Evaluación de Riesgo, a cargo de Roberto Carrillo, a quien tengo el gusto de presentar. Roberto Carrillo Elizalde es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, fue analista de investigación en el Instituto Geofísico del Perú, con experiencia en estudios de zonificación sísmica geotécnica, estudios geotécnicos, cartografiado, geológico, geomorfológico, geodinámico y en metodologías de evaluación del riesgo. Cuenta con una maestría en geología con mención en geotécnica. Sin más preámbulos, invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Buenas tardes, gracias, estimado Jaime, por la presentación. Bueno, es un gusto el día de hoy poder compartir con todos los participantes a este webinar uno de los temas muy interesantes y un segundo voy a compartir muy interesantes e importantes que venimos desarrollando con el curso de formación de evaluadores de riesgo, ¿verdad? Bien, en el marco justamente de... un segundo. Ahora sí. ¿Me puede confirmar, por favor, si pueden apreciar la pantalla? Estoy compartiendo la presentación. Correcto, profesor. Sí se puede apreciar. Ok, muchas gracias. Bien, les venía diciendo, el día de hoy en este webinar vamos a desarrollar uno de los temas muy importantes de lo que es la gestión del riesgo de desastres, como es en este caso un instrumento como es el informe de evaluación de riesgo, ¿verdad? Les mencionaba que en Continental se cuenta con este curso de formación justamente que está direccionado para profesionales, ¿no? Ya que es muy importante porque sabemos que en los últimos tiempos, o bueno, se vienen presentando en nuestro territorio, ¿verdad? Los distintos tipos de peligros de origen natural, ¿no? Sea inundaciones, sea deslizamientos, entre otros tipos de peligros que vamos a ver más adelante, y con lo cual con este curso vamos a poder contar con la formación básica para poder caracterizar, identificar los peligros, analizar las vulnerabilidades y finalmente determinar los riesgos, que es el objetivo, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar sin más preámbulo. Dentro del contenido que vamos a desarrollar, vamos a ver lo que son los peligros naturales, vamos a ver los peligros que incluso se presentan en nuestro territorio, ¿no? Los más recurrentes. Luego vamos a ver cuál es la clasificación justamente de estos peligros. Vamos a ver los principales, obviamente. A continuación vamos a ver lo que es la gestión del riesgo de desastres, su incorporación. Luego vamos a ver también los instrumentos
con los que podemos desarrollar la gestión de riesgo de desastres. En específico, vamos a tocar el tema de lo que es la evaluación del riesgo, ¿no? Los informes de evaluación del riesgo. Bueno, y finalmente voy a mostrarles un caso práctico en el cual vamos a analizar solamente el tema de peligros para flujo de detritos, ¿ok? Bien, les mencionaba, dentro de peligros naturales, ¿verdad? ¿Cuál es su concepto, no? Según lo que nos menciona la ley del SINAGER, que es la 29664, es la ley en cual nos mantenemos amparados todo lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, obviamente en Perú, el cual nos indica que un peligro natural es la probabilidad de que un fenómeno potencialmente dañino de origen natural se presente en un lugar específico, ¿verdad? Es decir, en un área geográfica, el cual va a tener o va a presentar una cierta intensidad, se va a presentar en un periodo de tiempo y en una frecuencia determinada, ¿verdad? Bien, en la gráfica inferior podemos apreciar justamente el reporte de emergencias perteneciente al periodo 2003-2018, el cual se ha obtenido de la base de datos de INDECI, en este caso de SINPAT, ¿verdad? Allí podemos ver los principales reportes de emergencia. Podemos ver que lo que más predomina en este caso son las heladas, ¿no? Tenemos 7.300 eventos. Bueno, luego en segundo lugar tenemos lo que son las inundaciones, ¿verdad? Sabemos que muchos de los ríos de nuestro territorio durante las épocas de precipitaciones intensas o lluvias van a desbordarse y van a afectar pues los elementos que están expuestos, están en el ámbito de justamente de las zonas inundables, ¿verdad? Bueno, y ahí podemos ver otros tipos de emergencias que se han reportado, como es el caso de deslizamientos, es un tipo de movimiento en masa que también se presenta constantemente en nuestro territorio. A continuación tenemos lo que son sequías, los derrumbes, y así podemos ver otro tipo de peligros, como son los aludes, los aluviones, las avalanchas, bueno, las rectaciones, las erosiones, los friajes, entre otros, ¿no? Con lo cual podemos llegar a la conclusión que es muy importante nosotros tener el conocimiento, poder identificar cada uno de estos peligros que se puedan presentar en nuestros ámbitos, en las zonas urbanas, para nosotros poderlos obviamente luego caracterizar, ¿verdad? Bien, luego acá les pongo una frase que me gustó bastante, en la cual indica que los peligros naturales son parte de los procesos geológicos y geodinámicos, así como los hidrometeorológicos, ¿verdad? Cuando hablamos de geológicos, hablo de movimientos en masa, de los sismos, que netamente van a tener bastante relación con lo que es la dinámica y la evolución de la Tierra. Los hidrometeorológicos van a ser los vinculados a la ocurrencia de las precipitaciones, ¿no? Algunos de ellos, o en combinación ellos, pueden activar distintos peligros naturales, lo cual es natural que se presenten en nuestro planeta porque forma parte de la evolución de la Tierra, es un ciclo normal, ¿no? Digamos, es lo que siempre ha ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, a lo largo de millones de años, ¿verdad? Entonces, lo importante es ahí que justamente nosotros como sociedad podamos contar o podamos adecuarnos, podamos minimizar justamente los impactos generados por estos peligros, ¿no? Y sobre todo evitar que nosotros nos sentemos o nos expongamos a la ocurrencia de estos. Como les dije antes, si hablamos de que es un proceso natural y evolutivo que se da constantemente, nosotros como población es muy importante que tengamos en cuenta sobre qué tipo de terreno nos vamos a ubicar, sobre qué zona nos vamos a asentar, ¿no? Sobre todo las zonas urbanas, para que más adelante evitemos que se generen riesgos, ¿verdad? Bien, luego, ahora es importante también tener en cuenta cuáles son los principales factores que influyen en la ocurrencia de los distintos peligros de origen natural, ¿no? Les mencioné que teníamos ciertos peligros, los cuales antes de forma sucinta les mencioné algunos. Ahora vamos a ver que hay dos grandes grupos, ¿no? Bueno, los principales, si hablamos de los peligros de origen natural. En este caso, los que se originan por justamente como los sismos, los movimientos en masa, ¿no? Acá podemos ver en este gráfico de la derecha, podemos ver que es muy importante la posición de nuestro territorio, de Perú, se ubica acá en la parte, podemos ver el puntero, en el continente sudamericano, ¿verdad? Sin embargo, que hay algo peculiar, imagino que habremos escuchado muchas veces en las noticias o habremos leído en algún informe, ¿no? Que nos ubicamos
en el cinturón del fuego del Pacífico, ¿no? Alguien nos dirá, ¿qué significa el cinturón del fuego del Pacífico? Justamente, ven esta especie de herradura o esta especie de arco que está formado en unión de estos puntos rojos que podemos apreciar allí. En verdad, justamente esos puntos representan sismos y a la vez, justamente en esta zona, que es forma de herradura, el denominado cinturón del fuego del Pacífico, su nombre se debe a que está en eso, hay una actividad sísmica bastante importante, bastante recurrente. Las estrellitas que podemos ver allí, en función a su tamaño, podemos ver justamente la magnitud de los sismos, ¿no? Los sismos de mayor magnitud, podemos ver que ocurrió el de 9, justamente es en Chile, al menos en Sudamérica, ¿verdad? También este cinturón del fuego del Pacífico, tenemos que tener en cuenta que es una zona bastante activa, es decir, aparte de la sismicidad, también tiene la mayor cantidad de volcanes activos en esta zona. De allí deriva su nombre, ¿no? Otro de los aspectos importantes también es tener en cuenta lo que son los términos placas tectónicas, ¿no? Cuando hablamos de placa tectónica, básicamente toda la Tierra se divide en porciones o en continentes, ¿no? Básicamente esos continentes son una gran proporción o área que justamente conforma los continentes, y debido a que la Tierra justamente en el centro está formado por un núcleo y a la vez tenemos un manto de acuerdo a su estructura, justamente está en movimiento constante la Tierra y estas placas tectónicas se están moviendo, ¿no? Que son los continentes sobre los cuales nosotros nos ubicamos. Al estos estar en movimiento, pues hay un choque, al menos en nuestro territorio, se produce el siguiente modelo tectónico que es muy importante, ¿no? Es decir, se le denomina lo que es la subducción de placas, es decir, la placa oceánica, en este caso es la dorsal de Nazca, y la placa continental, que es la sudamericana, donde nosotros nos ubicamos, están subduciendo, es decir, están chocando. La oceánica, que es el mar, quiere introducirse debajo de la continental, ¿verdad? En ese modelo que se produce se le denomina subducción, en ese choque que hay de placas porque viajan en el mismo sentido, lo que se produce es justamente, como uno de los efectos principales, son los sismos, ¿verdad? Luego tenemos como segundo rasgo, tenemos la generación justamente de las elevaciones o de la cordillera de los Andes, que en este caso están ahí esas elevaciones que podemos ver donde está el puntero. Al producirse esas elevaciones, pues obviamente hay un cambio en el relieve, por ahí pueden producirse lo que son los deslizamientos, de repente por ahí rectaciones, los derrumbes, entre otros tipos de peligros, ¿no? Y finalmente, producto de esta subducción, también tenemos lo que es el vulcanismo, ¿verdad? Sabemos que nosotros en el territorio, en el territorio de nuestro Perú, en la parte sur, ¿no? Tenemos aproximadamente 10 volcanes activos, ¿verdad? Los cuales algunos están en erupción, como es el Misti, ¿no? Como es el Sabancaya, el Ubinas, hemos visto noticias, ¿no? Digamos, es de esa forma el relieve tectónico de nuestro territorio influye en que se generen los distintos peligros en nuestro país, ¿no? A la vez también, sumado a ello, también las condiciones hidrográficas son muy importantes, ¿no? Como la ocurrencia de las lluvias. Aquí intervienen otros factores, como por ejemplo la cordillera de los Andes, también esta configuración geográfica, que es un conjunto de montañas, cambia de cierta forma la dirección de los vientos, condiciona la temperatura, y de cierta forma condiciona la ocurrencia de la lluvia, ¿no? También tenemos la corriente peruana, también tenemos sistemas atmosféricos que son propios obviamente de un espacio y de un tiempo, como también tenemos la capa de inversión térmica, ¿verdad? Todos ellos factores son los principales que influyen de cierta forma a que se generen los peligros, ¿verdad? Tal es el caso que para las lluvias se dice que nosotros tenemos 28 de los 32 tipos de clima del mundo, digamos, no somos muy afortunados, tenemos bastante variedad climática, ¿verdad? Y justamente debido a que nuestro territorio peruano es muy extenso, nosotros tenemos distintos pisos altitudinales, ¿no? Tenemos desde costa, sierra y selva, ¿verdad? Y ello involucra que nuestro territorio esté expuesto o se presente en un sinnúmero de peligros naturales. Bien, ahora para hablar un poquito más de cuáles son los peligros y cuál es su clasificación, ¿no? Vamos a tomar lo que CENEPRED propone en su manual de 2014, en el cual indica que los peligros de origen natural se clasifican en 3 grandes grupos, ¿no? Los que son los de geodinámica interna, los de geodinámica externa
y los hidrometeorológicos y oceanográficos, ¿no? Bueno, acá se trataba de modificar un poco y considerar todos los peligros que se están presentando, bueno, los principales que se presentan en nuestro país, ¿no? Para el caso de la geodinámica interna, allí vamos a ver todos los peligros que justamente tienen su manifestación en la parte, en el subsuelo, es decir, en la parte interna de la Tierra, ¿no? Como por ejemplo tenemos los sismos, ¿verdad? Ya les expliqué antes que debido al modelo tectónico se generan los sismos como una de las primeras condiciones. También tenemos los tsunamis. Sabemos, o bueno, una de las causas de los tsunamis es justamente la ocurrencia de un sismo que tenga epicentro en la parte oceánica o dentro del mar de nuestro territorio, ¿verdad? Luego tenemos lo que son la licuación de suelos. La licuación de suelos está vinculado a un evento geotécnico, es decir, a un problema de suelos, debido a que los suelos están saturados y tenemos arenas. Debido a la condición sísmica, pues estos suelos principalmente van a sufrir un cambio de estado, ¿verdad? De un estado sólido prácticamente a un estado líquido, ¿verdad? Luego, dentro de la actividad volcánica, aquí podemos apreciar que tenemos, digamos, gran cantidad de peligros, como en este caso son lluvia de cenizas, los flujos piroclásticos, los flujos de lava, bueno, los lajares, que es similar a los huaicos, pero en este caso se da en ambientes volcánicos, las avalanchas de escombros, tenemos las eyecciones balísticas, bueno, también la emisión de gases, también es muy importante, sabemos que hay ciertos gases que tienen ciertos componentes que son tóxicos tanto para la población como también para otros tipos de medios de vida, ¿verdad? Luego tenemos la caída de Tefra también como uno de los principales y la dispersión de cenizas, ¿no? También son, digamos, uno de los eventos que está dentro de lo que es el vulcanismo. A continuación tenemos el grupo de la geodinámica externa, como su mismo nombre lo dice, está vinculado a todos los procesos o eventos que ocurren en la parte superficial de la Tierra, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, los aludes, las caídas de rocas, básicamente son los movimientos en masa, ¿no? Como los derrumbes, tenemos los deslizamientos, los volcamientos, ¿no? Los flujos también, recordemos, ¿no? Ahora dentro de los flujos también hay otra tipología en función al material, a la concentración de los materiales que presenten, ¿verdad? Tenemos los flujos de lodo, los flujos hiperconcentrados, los flujos de detritos, los flujos de tierra, las avalanchas de detritos, las avalanchas de rocas. Tenemos también los flujos secos, ¿no? Que muchas veces se dan en lo que son en ambientes áridos, como en dunas, ¿verdad? También tenemos la rectación de suelos, la subsidencia y la propagación lateral, ¿no? Como los principales. Y finalmente tenemos el tercer grupo, que en este caso son los hidrometeorológicos. Acá podemos ver las inundaciones, ¿no? Dentro de inundaciones, de acuerdo a su origen, hay inundaciones fluviales, hay pluviales, hay costeras, lacustres. Luego tenemos en cuanto a erosión, también tenemos erosión fluvial, erosión de ladera, erosión marina, ¿no? Como lo que podemos ver en algunos sectores de la Costa Verde en Lima. Luego tenemos las lluvias intensas, los vientos, los oleajes anómalos, tenemos las granizadas, las nevadas, las heladas, ¿verdad? Las olas de frío, las olas de calor, las tormentas eléctricas, bueno, los incendios forestales, que por cierto, la probabilidad de ocurrencia natural es muy baja, generalmente se dan por acciones inducidas por actividad humana, ¿no? Por las acciones que nosotros realizamos. Bueno, la llovizna, las mareas rojas y las olas de calor marino, ¿no? Esos, digamos, serían los principales que podrían presentarse en nuestro territorio. Bien, en este diagrama, ¿no? Podemos ver de cierta forma resumida, los tres grandes grupos. Se ha puesto algunos ejemplos. Para el caso de geodinámica interna, acá podemos ver en la parte inferior del lado derecho, podemos ver actividad volcánica, ¿verdad? Podemos ver aquí una cámara magmática en la parte inferior, ¿no? de la Tierra, de la superficie. Justamente por acá fluye lo que son los materiales volcánicos hacia los volcanes, y por ahí es donde se generan los distintos tipos de eventos, ¿no? Lo que son los dispersión de cenizas, de repente caída de tefras, en función al tipo de, de peligro, el tipo de condición que se presenta en esos volcanes, ¿verdad? Luego podemos ver que también dentro de la geodinámica interna, recuerden, son todos los procesos relacionados a
a los procesos evolutivos que sean dentro de la Tierra, también tenemos los sismos. También les mencioné que generalmente un sismo se debe al choque de placas o a la activación de una falla interna, ¿no? En la parte interna de la Tierra. Luego también tenemos el tsunami, ¿no? Hemos visto también que el tsunami, debido a la generación de un sismo, si se encuentra dentro del lado oceánico y tiene las condiciones, ¿no? Como para que se genere un tsunami, pues podría afectar viviendas o podría afectar algunos elementos que están en la parte del litoral, ¿no? Bueno, luego dentro de la geodinámica externa, pues en este caso podemos ver en la parte superior aquí, lo que son deslizamientos. Podemos ver ahí algunas viviendas que de repente están asentadas sobre zonas de ladera y por allí se podría generar justamente estos deslizamientos, ¿verdad? Cabe destacar que estos deslizamientos, en muchos de los casos, se deben a la ocurrencia de lluvias o de precipitaciones, como también a la generación de sismos, ¿verdad? Ambos contribuyen a que se generen ese tipo de eventos o de deslizamientos. Bueno, y luego el tercer grupo, acá podemos ver los hidrometeorológicos, aquí podemos ver, ¿no? Lo que es una inundación, ¿no? Justamente las inundaciones, aquí podemos ver que justamente esta vivienda se ha sentado en una zona o en una terraza baja, ¿no? Contigua de repente a un río, ¿no? Ante la ocurrencia de precipitaciones, lo que va a ocurrir es que el nivel del agua aumente y justamente inunde estas viviendas aledañas al río, ¿verdad? Entonces, digamos, allí está ocurriendo, o digamos, hay un tipo de negligencia de parte de nosotros para sentarnos en estas zonas no adecuadas, ¿verdad? O de repente hay una falta de conocimiento, ¿no? Que de repente allí nosotros deberíamos de esforzarnos justamente en contribuir o culturizar, ¿no? A la población en que tenga las condiciones necesarias para tomar un terreno para su asentamiento, para su vivienda, ¿verdad? Bien, aquí vemos algunos ejemplos de algunos peligros. Acá podemos ver en la parte superior de la izquierda, podemos ver lo que es el río Piura. En esta fotografía pertenece al el último evento del Niño Costero, ¿no? Que se dio entre el año 2017 y 2018. Podemos ver cómo el río se desbordó y justamente afectó gran cantidad de viviendas, ¿no? Acá podemos ver viviendas al margen, tanto derecho como al margen izquierdo del río. En la parte central superior también podemos ver un flujo de detritos o un huaico, como comúnmente se le denomina. Justamente se debe a que parte de la población de Mirave se asentó dentro del cauce de una quebrada, ¿no? Sabemos que en la parte sur del territorio peruano justamente las lluvias son muy escasas, ¿no? Pues generalmente hay sequía. Pero sin embargo, ya les mencioné antes, los procesos que se dan en la tierra son recurrentes, siguen su ciclo. Es normal que en algún momento cesen las lluvias, pero quizás dentro de un tiempo prolongado o dentro de un periodo de tiempo ocurra una precipitación extraordinaria, un evento extremo y active, ¿no? Que fue lo que sucedió acá, ¿no? Después de aproximadamente 30 años, ocurrió una precipitación extrema que justamente activó esta quebrada, ¿verdad? Y por ahí descendieron los flujos y justamente afectó el área urbana, ¿verdad? Y generó grandes efectos. Acá podemos ver una pequeña imagen de lo que generó este flujo, ¿no? Incluso un estadio que estaba dentro del cauce fue totalmente, digamos, colmatado por los sedimentos que transportó el huaico, ¿no? El flujo de detritos. Acá también podemos ver las zonas urbanas, ¿no? Otro de los ejemplos, ¿no? Acá también está la Costa Verde, ¿no? Ahora poco, bueno, en el 2019, se presentaron algunos derrumbes justamente debido a que estos taludes están conformados por gravas, que justamente ahí en este caso, en la parte alta había una especie de jardín, un área verde, la cual venía siendo regada y justamente al regar esta zona, lo que se hizo es que el agua infiltra hacia estos materiales. El agua al infiltrar, pues, aumentó el peso o la masa de estos materiales y debido al efecto de la gravedad, pues, en algún momento, ¿no? Se dio este derrumbe, ¿no? Parte de los materiales colapsaron pendiente abajo y, bueno, al menos no hubieron elementos que hayan sido afectados para este tipo de evento, pero al menos podríamos ver que el derrumbe aquí eh, prácticamente ha tapado una vía, ¿verdad? Una vía de la Costa Verde. En la parte inferior del lado izquierdo podemos ver un deslizamiento. En este caso, toda esta zona
color beige más claro y que estoy pasando con el puntero del mouse, ahí se puede ver que toda esta zona se ha deslizado, ¿verdad? Y justamente acá, en la parte más alta, tenemos viviendas, ¿no? Área urbana, incluso el área urbana en algunos lugares aquí está a 1 metro aproximadamente de distancia, ¿no? También en muchos de los casos se debió a que en la parte alta se estaban realizando o se llevan a cabo actividades agrícolas que involucraban la saturación de estos materiales que conformaban las laderas. Bien, acá en la parte inferior podemos ver lo que es, aquí digamos hay hasta dos tipos de eventos, ¿no? Hay erosión fluvial, que en este caso es el río Rímac, justamente debido al caudal que transporta el río en épocas de lluvia, aumenta. ¿Y qué es lo que sucede? Debido a que los costados o los márgenes del río están conformados por materiales sueltos o poco estables, y en la mayoría de los casos obviamente ahí es eh, material de relleno, y cuando el río viene, pues va a ir socavar, va a ir llevándose, va a ir erosionando las partes laterales, ¿verdad? Y debido a ello, veamos esta vivienda, cómo está sentada, ¿no? Sobre esta talud del río, y debido a que se genera tanto la erosión, a la vez en la parte alta de la ladera pueden haber derrumbes, ¿no? Digamos, es algo combinado. Bueno, y finalmente en la parte inferior del lado derecho también podemos ver lo que es una inundación y erosión fluvial a la vez en lo que es la parte sur, ¿no? Por el desborde del río Moquegua, que se generó también en el año 2019 debido a las lluvias que se presentaron en la parte sur. Bien, eso les quería mostrar para que tengan una idea de los peligros que se han venido dando, de la importancia que es o conocer, ¿no? Identificar qué tipo de peligro nosotros estamos expuestos, ¿no? Poder ver qué zona urbana podría ser afectada, ¿no? Y ahora pues les voy a mostrar un poquito de cómo incorporar lo que es la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Justamente en las evaluaciones de riesgo, en cómo ir tratando lo que es el peligro, incluir el análisis de la vulnerabilidad y finalmente el riesgo a través de los distintos instrumentos, ¿no? Bien, cuando hablamos de gestión de riesgo de desastres, pues hay que tener claro que es un proceso social, ¿no? Cuando decimos un proceso social es que intervenimos todos en conjunto, ¿verdad? Los tres niveles del Estado, hasta nosotros como pobladores, como habitantes de un área en específico, ¿no? Entonces, este proceso social tiene como fin, ¿no? Prevenir, ¿no? Es decir, anticiparnos a que ocurra un determinado riesgo, reducirlo y también a la vez actividades que involucren el control, ¿no? Eh, Permanente, tanto de factores de riesgo de desastres, ¿no? Que se puedan producir en la sociedad, ¿verdad? Así como una adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, ¿no? Considerando distintos tipos de acciones, distintos tipos de intervenciones que pueden ser desde el punto de vista político, nacional, pueden ser también en materia económica, ambiental, pueden ser en cuanto a seguridad, defensa nacional, territorial, entre otros que justamente involucre el desarrollo de manera sostenible, ¿verdad? Bien, dentro de los componentes de la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Hay que tener en cuenta que existen, digamos, tres partes o componentes importantes, que en este caso se dividen en la gestión prospectiva, para el primer caso. La gestión prospectiva, como su mismo nombre lo dice, es aquel que está relacionado, ¿no? A todo el conjunto de acciones que se van a ejecutar o planificar para de cierta forma evitar a que se genere un riesgo futuro, ¿no? Es decir, anticiparnos, ¿no? A que justamente se presente un riesgo. La gestión correctiva, en este caso, involucra acciones, ¿no? Que se planifican y que se realizan justamente con el objetivo de corregir, ¿no? Un riesgo existente. Es decir, yo ya lo identifiqué, de repente tenemos un elemento expuesto en esta zona, ahora pues hay que realizar una acción que justamente no minimice los riesgos en ese lugar determinado, ¿verdad? Para ello, obviamente hay que identificar el riesgo y hay que también ver qué acciones podemos implementar, ¿no? Finalmente tenemos la gestión reactiva, que en este caso van a ser las acciones destinadas a enfrentar los desastres, ¿no? Ya sea tanto por un peligro inminente como por la materialización de un riesgo, ¿verdad? Hay que también tener en cuenta que estos tres tipos de enfoque, estos tres tipos de componentes o de enfoques
tienen un ente rector, que en este caso para la gestión prospectiva y correctiva está a cargo del Centro Nacional de Prevención y Información de Riesgo de Desastres, del CNPRED, mientras que para la gestión reactiva, el ente encargado en este caso es el INDECI, ¿verdad? Bien, y justamente estos componentes ha podido identificar que dentro de la gestión de riesgo hay procesos, ¿no? Hay específicamente 7 procesos, los cuales involucran la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Tenemos lo que es la estimación, tenemos lo que es prevención, reducción, lo que es preparación, bueno, respuesta, rehabilitación y finalmente reconstrucción, ¿no? En este gráfico podemos ver que aquellos procesos de esta coloración celeste, justamente dentro de los componentes prospectivo y correctivo, están a cargo de lo que es NPREC, justamente de allí deriva la coloración, mientras que los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, que están de color naranja, justamente están a cargo e involucran acciones que INDECI viene asesorando, viene coordinando, ¿verdad? Dentro de estimación, pues, van a ir todas las acciones que se van a planificar o realizar para justamente generar conocimiento que nos permite tanto identificar como caracterizar los peligros, nos va a permitir analizar las vulnerabilidades y finalmente nos va a permitir, o el objetivo es definir los niveles de riesgo. Luego tenemos el proceso de prevención, que en este caso está relacionado a lo que son acciones que se planifican o que se realizan para evitar la generación de nuevos riesgos, ¿verdad? Como les mencionaba antes, es anticiparnos justamente a que se genere un riesgo en un lugar determinado. Bien, a continuación tenemos el proceso de reducción, ¿no? Que en este caso ya nosotros hemos identificado el riesgo y ahora nosotros hay que tratar de minimizar justamente estos impactos, ¿verdad? De repente por allí, principalmente disminuyendo el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Por ahí eso sería la principal forma de reducir los riesgos, ¿no? Existentes en este caso. Bueno, el tema de preparación son todas las acciones o planeamiento que se vienen dando tanto para la atención de una emergencia en el momento, ¿no? Como hemos visto, atención de emergencia, socorro, que justamente permitan de forma eficiente y eficaz atender una situación de desastre, ¿no? O peligro inminente en este caso. Luego tenemos también la respuesta, que en este caso son aquellas que se ejecutan, ¿no? Dentro de una emergencia, ¿no? O que se ejecutan y es de forma inmediata, obviamente, ¿no? Luego tenemos rehabilitación, que son acciones de restablecimiento de servicios públicos, de actividades, ¿no? De algún tipo de elemento que sea afectado. Y finalmente tenemos la reconstrucción, que justamente se realizan para establecer condiciones sostenibles, ¿no? Tanto de desarrollo como tanto en áreas afectadas, que justamente puede ser, ¿no? Áreas viviendas o también puede ser infraestructura pública, entre otros, ¿no? Entonces, digamos, o teniendo claro justamente estos 7 procesos, nos vamos a enfocar justamente en los componentes tanto prospectivo y correctivo, ¿no? Que, es decir, anticiparnos, es decir, a que se generen los riesgos y en todo caso, ya habiendo presentándose, habría que minimizarlos, ¿no? A través de alguna medida. Bien, dentro de la gestión prospectiva, ¿no? Se tienen instrumentos como es la estimación, prevención, reconstrucción y reducción, ¿no? Cada uno dentro de, para gestión prospectiva, estimación y prevención, ¿no? Acá vamos a tener lo que son, dentro de estimación, lo que son los escenarios de riesgo, las evaluaciones de riesgo, que es el tema que hoy día vamos a desarrollar como instrumentos. Dentro de la gestión prospectiva, netamente dentro de reducción, y justamente involucran tanto el proceso de prevención y reconstrucción, tenemos los planes de prevención y reducción de riesgo, como también los planes de reasentamiento poblacional, ¿verdad? Todos estos instrumentos, digamos, van a servir de apoyo para que nosotros los podamos incorporar en estos 2 tipos de componentes y dentro de estos procesos, ¿no? Para estimación, recordemos, escenario de riesgo y evaluación de riesgo, mientras que para los procesos de prevención, reconstrucción y reducción, los planes de prevención y reducción de riesgo como los planes de reasentamiento poblacional, entre los principales. Bien, ahora vamos a hablar, como les indiqué, de la evaluación de riesgo, ¿no? La evaluación de riesgo, digamos, es un procedimiento técnico, ¿no? Es un procedimiento técnico que justamente está basado en estudios técnicos o científicos que justamente se tenga a disposición de un área determinada, ¿verdad? En la cual a través de esta información
nosotros vamos en primera instancia a identificar cuál es el tipo de peligro, ¿verdad? Una vez que identificamos el tipo de peligro, vamos a proceder a caracterizarlo, ¿no? Hay que tener en cuenta que cada tipo de peligro tiene un comportamiento, tiene una dinámica peculiar y característica propia de sí mismo, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero? Si yo estudio una inundación, no la voy a estudiar de la misma forma con que estudio un deslizamiento, ¿verdad? Porque las variables que voy a analizar son totalmente diferentes, ¿no? O incluso estudiando el mismo evento, es decir, le pongo el caso de una inundación, va a ser muy diferente la inundación en costa, en sierra y en selva, ¿verdad? Porque justamente las condiciones que van a presentar son totalmente distintas. Entonces, he ahí la importancia de que nosotros hagamos una correcta identificación y caracterización del peligro, ¿verdad? Es importante que en función a estos dos puntos de vista o a estos dos enfoques, nosotros los planteemos de forma adecuada para poder obtener una adecuada eh, zonificación del riesgo, ¿verdad? Ahora, recordemos que el riesgo también no solamente está condicionado en cuanto al peligro, sino también al análisis de la vulnerabilidad, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, consiste. Y la combinación tanto del peligro como la vulnerabilidad nos va a determinar lo que es el riesgo en un lugar determinado, ¿no? Vuelvo a repetir, lo ideal es que contemos con información, ¿no? Generada, información técnica, información generada por estudios, por investigaciones. Hay que ver registros históricos, entre otro tipo de información que nos va a servir, ¿verdad? Incluso también se puede incorporar información cuantitativa, ¿no? Es decir, información generada por modelos computacionales, ¿no? Bien, finalmente en el gráfico inferior, acá podemos ver, ¿no? Justamente el esquema para obtener lo que es el riesgo, ¿verdad? El riesgo lo vamos a obtener en función al peligro y su relación con la vulnerabilidad, ¿verdad? Ambos nos van a dar lo que es el riesgo. Bien, ahora este procedimiento metodológico viene siendo, bueno, normado o ha sido dado de cierta forma por el CNPRED, el Centro Nacional, ¿no?, de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo. Hay un manual, ¿no?, el cual está publicado para que los usuarios, los gobiernos locales, que son los encargados de implementar los procesos de gestión de riesgo, digamos, son los principales ejecutores, puedan emplearlo, ¿verdad? Y justamente hay profesionales que son formados mediante los cursos de evaluación, que son las personas autorizadas para firmar un informe de evaluación y a la vez aplicar este manual o aplicar la metodología que se propone, ¿verdad? Dentro de la metodología propuesta, pues, tenemos que, bueno, hay que tener en cuenta que esta metodología es una herramienta, ¿verdad? Es una herramienta que nos va a permitir ordenar, esquematizar y tratar la información, ¿verdad? Que el evaluador o que el profesional recopila en campo, ¿verdad? O sea, digamos, principalmente para aplicar esta metodología es importante que nosotros desarrollemos un buen trabajo de campo, ¿no? Que hayamos hecho una buena identificación del peligro, que caractericemos bien el peligro y justamente recojamos la información en campo, porque todo es de campo, tenemos que llevarlo al gabinete y plasmarlo en esta metodología, que es la herramienta que nos ayuda a ordenar la información y a modelarla o a tratarla, ¿verdad? La metodología que se utiliza es el proceso de análisis jerárquico. Este proceso metodología desde los años 80 se viene dando en distintos tipos de, de acciones o actividades que realizamos, ¿no? Incluso también para toma de decisiones en empresas gubernamentales o en actividades administrativas, ¿no? Esta metodología nos permite ordenar o encontrar una solución de un problema, lo vamos a ir subdividiendo en distintos niveles hasta que encontramos la solución, ¿no? Como podemos ver en este gráfico, imaginemos que el objetivo es el problema que nosotros queremos encontrar. De repente, para analizar este objetivo, lo vamos a desglosar o subdividir en un siguiente nivel, ¿no? Aquí podrían ser las variables que vamos a usar. De repente por allí estas variables las vamos a seguir subdividiendo, ¿no? En un tercer subnivel, ¿no? Aquí podemos ver los rectángulos celestes. De repente son justamente las características de las variables que hemos indicado en la coloración azul, ¿verdad? Luego, en función a ello, vamos a tratar la información, vamos a priorizar justamente esta metodología me permite asignar pesos o valores, ¿no?, a los distintos tipos de variables que utilicemos en función a su nivel de importancia, de prioridad. Yo le voy a asignar un peso
Estos pesos vienen dados por esta escala numérica que podemos ver acá. Se van a hacer unas matrices de comparación de pares en las cuales yo voy a comparar ciertas variables y le voy a dar mayor o menor peso a la variable que tenga, en este caso, mayor predisposición al peligro, a la vulnerabilidad, ¿no? Principalmente, que es lo que vamos a analizar, ¿no? Y finalmente, con ese establecimiento de prioridades, cierta información que nosotros tenemos, le vamos a dar un peso, un valor numérico, la vamos a calcular y en función a ello, acá se utilizan los sistemas de información geográfica para lo que es la gestión del riesgo de desastres, para lo que es la evaluación del riesgo de desastres. En función a esos pesos que le vamos a asignar, nosotros vamos a tener un mapa, en este caso, de peligro, vulnerabilidad y finalmente el riesgo, ¿no? Vuelvo a repetir, básicamente esta metodología es una herramienta que nos permite ordenar todas las variables que vamos a usar para caracterizar un tipo de peligro o en todo caso realizar el análisis de la vulnerabilidad. Miren, aplicando este proceso de análisis jerárquico a lo que es el riesgo, ¿no? Para determinar la determinación del riesgo en el informe de evaluación, acá podemos ver que justamente esta metodología me ha permitido hacer esta jerarquización, ¿verdad? O este gráfico, ¿no? Digamos, el problema o el objetivo que yo quiero hallar en este caso es el riesgo, ¿no? ¿Qué me está diciendo este gráfico? Que el riesgo lo vamos a determinar en función a qué. Recordamos lo que vimos en las primeras láminas, en función al peligro y al análisis de la vulnerabilidad. Estos dos insumos me van a arrojar lo que son los niveles de riesgo, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son los componentes justamente para poder determinar el riesgo. Recuerden, el primer componente era el peligro, el segundo la vulnerabilidad. Pues ahora nosotros vamos a hablar solamente del peligro, ¿verdad? La determinación del peligro. Esta metodología indica que se va a determinar en función al parámetro de evaluación, que justamente es la manifestación con que se presenta un peligro en un área determinada, ¿no? Justamente me va a permitir de cierta forma medir la intensidad con que se presenta un determinado peligro, ¿no? Vamos aquí a cartografiar evidencias de ese deslizamiento, sean alturas, volúmenes o áreas. Luego tenemos que también para el peligro vamos a determinar o realizar el análisis de la susceptibilidad, que en este caso es caracterizar el peligro en función a sus factores condicionantes como factores desencadenantes, ¿no? Cuando hablo de factores condicionantes, ¿de qué hablo? Hablo de las características físicas de un área geográfica, ¿no? Por ahí de repente tenemos que es importante el tema de la geomorfología, es decir, el relieve del territorio, la pendiente, de repente alguien dice los suelos, ¿no? De repente alguien dice la geología, la geomorfología, la cobertura vegetal, ¿no? Obviamente, estos factores condicionantes van a depender del tipo de peligro que vamos a evaluar. Si estamos evaluando un sismo, de hecho que aquí el factor condicionante muy importante va a ser el tipo de suelo, ¿no? Bueno, luego dentro de los factores desencadenantes, como su mismo nombre lo dice, es aquel que justamente origina un determinado peligro, ¿verdad? Entonces, teniendo claro todas las variables que vamos a usar, digamos, en este diagrama nos indica de forma sucinta cómo vamos a aplicar o cómo vamos a desarrollar o obtener el mapa de peligro, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver con un ejemplo para que ustedes puedan notar un poco la diferencia de la aplicación. Bueno, ahora el segundo componente, recuerden, es la vulnerabilidad, ¿no? Según también el reglamento que se mantiene en la ley del SINAGER, significa que es la susceptibilidad que presenta tanto una población, ¿no? Como una infraestructura física, ¿no? Que puede ser una infraestructura privada, puede ser pública, o alguna actividad socioeconómica que se desarrolle en un lugar a que justamente sufra daño, ¿no? Por acción de un peligro o amenaza, ¿no? Como comúnmente también se le denomina. Acá en el diagrama podemos ver, ¿no? En este caso tenemos el peligro, ¿no? Que en este caso podemos ver una ladera. En esta ladera vemos que está un poco fracturada, un poco agrietada, de repente por allí meteorizada, y justamente hay fragmentos o clastos de roca que se desprenden de esta ladera, y al desprenderse, el peligro aquí se llama caída de rocas, ¿verdad? Se están yendo pendiente abajo, por allí pueden ir rebotando y podrían afectar este elemento expuesto, que en este caso es una vivienda, ¿no? Entonces, en esta vivienda, que es el elemento expuesto, nosotros para analizar la vulnerabilidad deberíamos ver sus características, tanto económicas, sociales y hasta ambientales, ¿no? Podríamos ver en las sociales cuántas personas viven acá, cuál es la edad de las personas, ¿no? Desde el punto de vista económico podríamos ver, o hasta físico de la infraestructura, podríamos ver de qué tipo de material está construido, podríamos ver el estado de conservación, podríamos ver incluso hasta el aspecto social, si las personas que viven aquí están o no capacitadas
para justamente evacuar de repente ante la ocurrencia de este peligro de caída de rocas, ¿no? Entonces, digamos, en el análisis de la vulnerabilidad intervienen distintos factores que los vamos a ver ahora, ¿no? Acá en este gráfico podemos ver que el análisis de la vulnerabilidad está en función a factores y en función a dimensiones. Si hablamos de dimensiones, hablamos de la dimensión social, de la dimensión económica y de la dimensión ambiental, ¿no? Y justamente para analizar estas dimensiones hay que ver los factores de exposición, factores de fragilidad y factores de resiliencia, ¿verdad? En cuanto a la exposición, está relacionada a cómo el elemento expuesto está ubicado respecto a la ocurrencia del peligro. En cuanto a la fragilidad, justamente son las condiciones inadecuadas que presenta un elemento a que sea afectado, ¿verdad? Y la resiliencia, más bien la resiliencia son todas las capacidades, ¿no? O las bondades o las ventajas que tenga la población o en este caso de repente la vivienda para que haga frente a un determinado tipo de peligro, ¿no? Por eso es importante que se consideren estas tres dimensiones y sobre todo estos factores, exposición, fragilidad y resiliencia, ¿no? Bien, para determinar justamente lo que es el riesgo, como antes les indiqué, hay que tener los dos componentes claros, tanto la evaluación, la determinación de los peligros, y a la vez la evaluación o el análisis de la vulnerabilidad. Y estos dos componentes, pues obviamente nos van a ayudar a determinar lo que es el riesgo finalmente. También este informe de evaluación, aparte de zonificar los niveles de riesgo de un área geográfica, también nos va a permitir que nosotros, como evaluadores, como profesionales que desarrollamos este instrumento, identifiquemos en primer momento la problemática con sus niveles y a la vez vayamos buscando ciertas medidas de control del riesgo, ¿no? Ciertas medidas de prevención, de reducción, ¿no? Justamente para evitar que se generen riesgos o en todo caso para reducir los riesgos, ¿no? Acá he puesto, bueno, algún ejemplo, lo he tomado más para el tema de movimientos en masa, para el tema de deslizamientos. En el tema de preventivo, ¿no? Con el enfoque preventivo tenemos lo que es, ya les indiqué que el objetivo es evitar que se generen riesgo. Generalmente está abocado a lo que son llevar a cargo los planes de uso del territorio, de repente implementar códigos de construcción en las edificaciones, por ahí los sistemas de alerta temprana, entre otros, ¿verdad? Bueno, al menos son los principales los que pueden ver. Para el caso de reducción de riesgo, ¿no? Les mencioné que estamos hablando de deslizamientos. Para lo que es control, de repente por ahí podemos tener lo que es cambiar la configuración geométrica de una ladera, ¿no? A través de bermas, a través de trincheras, de repente por ahí implementando estructuras de retención, ¿no? Como pernos de anclaje, algunos otros tipos de elementos, ¿no? Para lo que es estabilización, ¿no? Dentro de un movimiento en masa o deslizamiento, vuelvo a repetir, también tenemos lo que es conformación de taludes, recubrimiento de taludes o de laderas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en la Costa Verde, para evitar que las gravas caigan hacia la carretera, se ha recubierto de repente por ahí con una especie de mallas, ¿verdad? Mallas, o de repente también se puede cubrir con vegetación, ¿no? También de repente con concreto lanzado, entre otro tipo de medidas. Las medidas van a ser seleccionadas en función al tipo de peligro y en función al comportamiento del peligro, ¿no? Se supone que en esta etapa, cuando ya vamos a recomendar ciertas medidas de control, ya nosotros tenemos clara cuál es la dinámica que presenta el peligro y cuáles son los elementos que podría afectar. En función a ello, pues ya vamos a identificar las medidas de control del riesgo, ¿verdad? También es muy importante el control del agua, también le mencionaba, evitar que justamente el agua se infiltre hacia el subsuelo, es muy importante, ¿verdad? Luego tenemos estructuras también de contención, como también lo que involucra mejoramiento de suelo. Son algunos de los ejemplos que les quería presentar, ¿no? Bien, finalmente les voy a presentar solamente la aplicación de la metodología para evaluar, en este caso, un flujo de detritos o un huaico, como comúnmente se le denomina, solamente para la parte de peligro lo vamos a ver, ¿no? Debido a que al límite de tiempo, ¿no? Bien, en esta imagen del lado izquierdo podemos ver una quebrada, ¿no? Que en este caso transporta cierta cantidad de materiales, mayormente son bloques de roca, son materiales granulares, que justamente cuando llueve en la parte alta y media de la cuenca, justamente el agua se desplaza a través de este cauce, ¿no? De la quebrada, donde van las flechitas rojas que podemos apreciar en la fotografía, y ahí transportan todos estos materiales, ¿no? Entonces, cuando hay viviendas contiguas o en terrazas bajas, pues van a ser afectadas, ¿no? Como es en este caso, que
habían viviendas que estaban asentadas acá en la parte media, ¿no? Y justamente han sido afectadas debido a que los flujos salieron del cauce de la quebrada y ahí afectaron algunos elementos, ¿no? Aquí en este mapa del lado derecho, allí podríamos ver con más detalle. Bueno, aquí lo que se hizo es reconocer todos los peligros que podrían afectar a esta área. Tenemos derrumbes, ¿no? Como en algunos lugares, debido a la escala del mapa no se puede apreciar, pero hay ciertos derrumbes, sobre todo acá en las laderas. Producto de esos derrumbes se generan materiales, los cuales con la generación de lluvia son transportados a lo largo de la quebrada y generan los flujos de detritos o huaicos, ¿verdad? Bueno, los flujos de detritos que se está dando en esta parte de la quebrada, tenemos también lo que es la inundación fluvial por el desborde de este río, que podemos ver acá, está churado en línea celeste. Bueno, inundación fluvial también debido a que llueve y en algunas zonas de depresión el agua se almacena. También tenemos lo que es rectación, ¿no? De todos ellos, pues podemos ver que en esta zona se están presentando varios tipos de peligros, pues también quiero indicarles que las evaluaciones de riesgo se realizan solamente por un peligro, como antes les mencioné, ¿no? Debido a que cada peligro tiene una configuración distinta. En este caso, debido a la complejidad, debido a la recurrencia y debido a la intensidad con que se presenta, se eligió solamente evaluar el flujo de detritos o de huaicos que se da en esta zona, ¿no? Y justamente acá podemos ver que afectó algunas viviendas que están tanto al lado derecho como al lado izquierdo del cauce. Aquí podemos ver en esta especie de curva, por esa parte ciertos flujos se transportaron, ¿no? Bien, perdón. Bien, volvemos recuerden el gráfico que les indiqué antes. Para determinar el peligro tenemos que utilizar el parámetro de evaluación. En este caso se utilizó la altura del flujo, ¿no? Se reconoció en campo el área que podría afectar este flujo de detritos, este huaico, y también se tendría que identificar cuál fue la altura de los materiales que transportó, ¿verdad? Para el tema de susceptibilidad, en cuanto a los factores condicionantes, les indiqué que son las características físicas. En este caso, para el huaico o para el flujo de detritos, se usó lo que es la geomorfología o unidades geomorfológicas, la geología y finalmente lo que es la pendiente como factores condicionantes, ¿verdad? La geomorfología pues nos da lo que es el relieve del territorio. Obviamente si hay terrazas planas, terrazas bajas, si hay abanicos, van a ser los más afectados, ¿no? El hecho de la quebrada, ¿no? Las unidades geológicas para ver el tipo de los materiales de las laderas que podrían desprenderse y generar materiales que pueden ser transportados a través de la quebrada también es importante. Y el tema de la pendiente, pues, ¿no? También a mayor pendiente, pues, o se van a generar más materiales para que se van a erosionar y van a ser transportados hacia la parte baja, ¿no? En cuanto al factor desencadenante, pues sabemos que aquí las lluvias son el detonante, ¿no? El que origina justamente que se dé este flujo de detritos, ¿no? En este caso he utilizado los umbrales de precipitación. Bien, para mostrarles el parámetro de evaluación, en este caso en campo, ahí podemos ver en la imagen del lado derecho, se reconoció la altura de los flujos en el área de evaluación, ¿no? Acá podemos ver los distintos coloraciones y acá en la leyenda podemos ver sus alturas, ¿verdad? Por ejemplo, en esta parte de la desembocadura, donde se genera esta especie de abanico, ahí la altura llegó a un poco más de 2,5 metros. ¿Debido a qué? Debido a que acá es la parte más baja donde se concentran la mayor cantidad de materiales, ¿no? Al igual que el cauce de la quebrada, ¿no? El cauce parte media baja, ¿no? Y así sucesivamente tenemos los distintos tipos de altura del flujo, ¿no? En el cuadro del lado izquierdo podemos apreciar allí que justamente hay los distintos, utilizó como variable la altura de flujo y acá están los distintos tipos de alturas en función a eh, a sus pesos de importancia o priorización. Estos son los valores de priorización que se han asignado según la metodología. Le mencioné que la metodología, ¿no? Tiene soporte matemático que en función a la escala numérica que hemos visto antes, nosotros le vamos a asignar un valor en función a la importancia que le vamos a dar. Este es un cuadro de comparación de pares en el cual vamos a asignar pesos y valores según su importancia y al final, pues miren, le estamos dando que la máxima intensidad del peligro se va a dar obviamente en las alturas mayores del flujo, ¿no? 2,5 metros tiene 0,503 de importancia,
comparándolo con alturas menores a 0.50 metros, que tiene importancia de 0.035. Todas estas priorización suman 1, y aquí podríamos ver cuál es la mayor predisposición a que se genere el riesgo. ¿En función a qué? En función a la altura, ¿no? Eso es lo que es el parámetro de evaluación. Bien, en cuanto a los factores condicionantes, les mencioné que hemos utilizado lo que es la geomorfología, el relieve del territorio, lo que es la geología y finalmente las pendientes, ¿verdad? En función a la combinación de ellos, vamos a ver cuáles serían las zonas más propensas a que ocurra un determinado peligro. Bien, finalmente, ¿qué nos faltaba? Recuerden, para determinar el peligro nos faltaba dentro de la susceptibilidad los factores desencadenantes, ¿no? Les mencioné que el factor desencadenante, en este caso van a ser las precipitaciones pluviales o las lluvias. En este caso, se analizó cuál fue el umbral de lluvia que podría presentarse en la zona y cuál es la cantidad o milímetros de agua que podrían generarse. Y en función a ello, pues se le dio un peso, ¿verdad? Igual, de la misma forma, se utilizó la metodología para obtener a través de esta matriz de comparación de pares los valores de importancia. Obviamente, a mayor umbral, mayor importancia o mayor prioridad que se genere el riesgo, ¿verdad? O el peligro, en este caso que estamos viendo, perdón. Bien, finalmente, habiendo procesado, habiendo tenido toda esa información, nosotros obtenemos el cuadro de estratificación del peligro, ¿no? Este cuadro de estratificación se obtiene en función a las matrices que hemos desarrollado. Son matrices matemáticas que se van obteniendo, se van haciendo sus cálculos y se obtienen los rangos del peligro, ¿no? Y con la ayuda de los sistemas de información geográfica, procesamos toda la información, tanto del parámetro de evaluación, tanto de los condicionantes y finalmente el desencadenante, y nos da justamente el mapa de peligro, como es en este caso podemos ver, ¿no? Aquí se puede ver que el nivel de peligro muy alto es la coloración roja, que está básicamente en el cauce de la quebrada y en ciertas zonas llanas o bajas, ¿no? El alto se da justamente en esta especie como de abanico, donde se sienta la urbana. De repente por allí habría que identificar qué medidas habría que justamente realizar o recomendar en esta zona para evitar que se minimicen estos niveles de riesgo o que se generen, ¿verdad? Ese es el objetivo. Bien, finalmente yo les quiero compartir algo. Siempre escucho que dicen desastres naturales, ¿no? Imagino que muchos ya lo conocen, este término. ¿A qué deriva? Justamente los desastres no son naturales, los desastres son las condiciones que se generan debido a justamente la actitud que nosotros presentamos, ¿no? Justamente hay un crecimiento poblacional bastante elevado, que justamente está, debido a esta sobrepoblación, muchas de las viviendas, muchas de las personas están yéndose a lugares inadecuados, como podemos ver acá, ¿verdad? Están invadiendo las zonas de ladera, ¿no? Y esto es en Lima, ¿verdad? Igual, de la misma forma, dentro de los factores que contribuyen a la generación del riesgo está el uso inadecuado del territorio, en este caso, ¿no? Viviendas asentadas dentro del cauce de una quebrada, ¿no? O también podemos ver justamente digamos, la deficiencia en cuanto a la construcción de edificaciones, ¿no? Acá podemos ver, justamente hay autoconstrucción, podemos ver, miren esta estructura, ¿no? Imaginemos, al menos debido a sus condiciones, también es mínima, no, ante un sismo, imagínense los efectos o daños que se generarían sobre ella, ¿no? Luego tenemos también que la falta de planificación urbana, ¿no? Involucra también, es un factor que hace que muchas de las viviendas se asienten sobre zonas inestables o zonas de ladera. Mira, aquí podemos ver esta vivienda y al costado pues podemos ver un bloque de roca, ¿no? Que de repente por ahí se ha deslizado, ¿verdad? De la parte alta. Y finalmente también pues es importante que se incremente la resiliencia a través de qué? A través de la capacitación, a través de la sensibilización de los pobladores, ¿no? Para que justamente sepan cómo actuar ante la ocurrencia de un riesgo, ¿no? En conclusión, los peligros naturales, los eventos geodinámicos siempre van a estar, son parte de la evolución de la Tierra y el desastre se genera cuando nosotros, como personas, no conocemos o desconocemos lo que es el tema de la gestión de riesgo de desastres, que es un tema bastante importante, ¿no? Bien, eso era lo que quería compartirles. Agradezco por su atención, espero que haya sido de su agrado. Y bueno, cualquier pregunta o consulta, estamos disponibles para apoyarles en ello. Bien, gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Robert. Excelente
exposición y ha motivado preguntas de diferente tipo, ¿no? Una de las preguntas, por ejemplo, que tenemos aquí es una persona que relaciona cómo se articula o se relaciona la gestión de riesgo y el componente humano. Nos comenta un asistente y si nos podría dar un ejemplo, profesor. Bien, justamente es muy importante y justamente antes te lo indiqué, ¿no? La gestión de riesgos es un proceso social en el cual interviene bastante justamente el comportamiento de nosotros, ¿no? De las personas, ¿no? Influye bastante en cuán preparados nosotros estamos, justamente si contamos con sensibilización para hacer frente a un determinado tipo de peligro, si tenemos la capacidad para hacer frente a este, ¿no? Por tanto, es un aspecto bastante importante que está considerado dentro de la gestión del riesgo y justamente hemos visto que dentro del informe de evaluación de riesgo se incluye dentro de lo que es el análisis de la vulnerabilidad, ¿verdad? Ahí vimos una dimensión, que es la dimensión social, en la cual es muy importante evaluarla, considerarla y en función a ello va a involucrar o incide de cierta forma en los valores o en la determinación del riesgo, ¿no? Bien, gracias por la pregunta. Sí. Tenemos otra pregunta. Hay preguntas también técnicas. Yo creo que esas preguntas técnicas las podríamos, bueno, son bastante especializadas, digamos, ¿no? Pero hay unas preguntas que tienen que ver, por ejemplo, teniendo en cuenta este marco normativo de CENEPRED, de INDECI, de las gestiones de riesgo, pregunta un asistente, ¿qué está fallando en el sistema preventivo peruano? Bien, bueno, hemos visto, o ustedes también pueden ver, que en ciertos lugares ya hay estudios justamente que caracterizan, que identifican, ¿no? Determinan tanto el peligro como el riesgo finalmente. Sin embargo, por allí creo lo que está faltando es un poco implementar ciertas medidas, ¿no? De reducción y de prevención para que justamente se dé completamente todo el sistema de la gestión del riesgo, ¿no? Y al mismo tiempo también en algunos casos el factor social es muy importante, ¿no? Les pongo el caso, en algunos lugares ya se ha visto, se ha determinado fajas marginales, ¿verdad? En zonas donde se producen inundaciones fluviales. Y ahí también el aspecto social es importante. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que la faja marginal es una zona intangible, hay algunos pobladores que, a pesar de que sabemos que no podemos estar habitando en ese lugar, seguimos allí, ¿no? Entonces es muy importante, yo creo que van de la mano tanto el aspecto social como también la parte de gestión respecto a la implementación de medidas de prevención y de reducción de riesgo, porque en la mayoría del Perú, bueno, en ciertos lugares ya conocemos los peligros y generalmente son recurrentes. Lo que faltaría para mí es ello, implementar y ejecutar las medidas de prevención y reducción y el segundo tema, lo que es un poco de cultura de riesgo en cuanto a nosotros como pobladores y como sociedad. Excelente. Otra pregunta que tiene que ver también con el tema un poco de la gestión de riesgo, dice, ¿qué opina de los sistemas de alerta temprana? Bueno, una medida de prevención bastante importante. Hemos visto que se ha implementado algunos institutos de investigación como IGP, como INGEMED, han implementado estos sistemas en algunas quebradas, por ejemplo, en alguna quebrada como Jicamarca. Allí implementaron un sistema de alerta temprana en la parte media de la quebrada. Estos sistemas de cierta forma nos permiten alertar a la población de que justamente se podría generar un flujo y con cierta lapso de tiempo, pues los pobladores que están en la parte baja por allí podrían tomar ciertas acciones, de repente no estar dentro del ámbito de la quebrada o de repente por ahí ciertas acciones de evacuación. Es decir, por tanto son muy importantes porque con cierto tiempo nos permite anticiparnos a que justamente en este caso que le mencioné, el flujo llegue hacia la zona urbana. Correcto. Una pregunta también que tiene que ver con el marco un poco de la gestión y la normatividad, dice una pregunta, ¿en qué sectores de acuerdo a la normativa se exige en los proyectos de inversión el informe de la evaluación realizado por profesionales acreditados ante CENEPRED? Digamos, por la acreditación un poco que exigen, ¿no? Bien, bueno, aquí miren, la mayoría de sectores, o bueno, algunos sectores ya han hecho suyo, han tomado como condición tomar este informe de evaluación como uno de los componentes de los expedientes que realizan, ¿no? Como es el caso de
del Ministerio de Educación a través de PRONIEC, ¿no? PRONIEC cuando va a realizar alguna infraestructura educativa, lo que hace es solicitar justamente, un informe de evaluación de riesgo, ¿verdad? El cual obviamente debe estar firmado por un evaluador acreditado y debe contar con la metodología realizada o establecida de forma adecuada o correcta, ¿no? También el PRONIS también es otro de los sectores que también viene incluyendo este tipo de informes de evaluación o este tipo de instrumentos dentro de sus expedientes, ¿no? Entonces, ellos son algunos de los sectores que, bueno, al menos yo conozco que vienen tomando dentro de sus directivas, sus normativas o dentro de sus procedimientos, incluir la evaluación de riesgo dentro de los expedientes. Perfecto. Hay una pregunta también que está vinculada un poco a la terminología, o si existe. Dice, ¿cuál es la diferencia entre evaluación de riesgo y análisis de riesgo de desastres? Si existiera alguna en ambos términos. Bien, lo que pasa es que dentro de la conceptualización que yo he podido ver, el análisis de riesgo es un procedimiento, digamos, más complejo o completo, podríamos llamarle, porque el análisis de riesgo, aparte de los componentes del informe de evaluación, que obviamente es identificación del peligro, análisis de vulnerabilidad y riesgo, también toma otras dos componentes más, como son la comunicación y el manejo de riesgos, ¿no? Básicamente allí está la diferenciación entre los aspectos, entre los componentes que consideran. Claro. Otra pregunta, según su experiencia y conocimiento, dice, ¿qué países en Latinoamérica tienen mayor desarrollo en la gestión de riesgos de desastres? Bueno, en realidad es muy variable, ¿no? Yo creo que más se debe, la pregunta sería, eh, en función a la fenomenología o dinámica que presenta cada territorio, ¿no? Como les indiqué antes, nuestro territorio peruano es muy extenso, ¿no? En cuanto al área, tiene distintos pisos altitudinales y por tanto los peligros que se presenten son muy variados, ¿no? Tenemos la mayoría de peligros que se presentan a nivel mundial. Entonces, debido a ello surge la necesidad de que nosotros podamos conocer o identificar, ¿no? Pero bueno, respondiendo a su pregunta, si hablamos de Sudamérica, creo que Chile y Colombia son dos de los países que tienen bien desarrollados sus metodologías de evaluación, ¿no? O caracterización tanto de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Correcto. Hay varias preguntas que son técnicas desde el punto de vista, creo que esas preguntas válidamente pueden ser respondidas dentro del programa, si lo gustan hacer, y los invitamos en todo caso a muchos de los participantes en el tema, pero sí hay otra y creo que con eso iríamos cerrando ya el webinar el día de hoy, es ¿cuál sería el rol de la gestión de riesgos de desastre de los 3 niveles de gobierno, según cómo está establecido la articulación en el país? Claro, según la articulación tenemos el SINAGER, ¿no? En cual en el esquema ya está estratificado los componentes que participamos, ¿no? Dentro, incluso nosotros como sociedad también formamos parte del SINAGER, porque hablamos de los 3 niveles del Estado, ¿verdad? Los gobiernos locales principalmente son los que desarrollan o implementan justamente los instrumentos de gestión de riesgo, obviamente en coordinación con de repente el gobierno local y en algunos casos hasta con el gobierno central, ¿no? De esa forma articulan incluso hasta las instituciones públicas, ¿no? Tenemos entidades técnicas científicas que de cierta forma aportan a la generación del conocimiento para que nosotros hagamos una buena caracterización de riesgo. Es decir, la gestión de riesgo es un componente, como les dije, amplio y social, en el cual todos tenemos participación, hasta nosotros como población. Listo, con eso damos las gracias al profesor Robert Carrillo por la excelente exposición y la respuesta a las consultas en esta oportunidad. Como digo, hay muchos que han hecho varias consultas relacionadas no solamente al programa, sino también a temas técnicos que creo que corresponden poderse resolver en un ambiente también de ese tipo, porque hay varias preguntas de ese tipo. Hemos tratado de abarcar las preguntas que tengan que ver un poco con la gestión y la visión de la gestión del riesgo, ¿no? En ese sentido, me permito comentarles acerca de nuestra modalidad de estudios para esta actividad. Nosotros tenemos un programa de gestión de riesgos, que es el que ustedes pueden estar viendo en la pantalla en este momento. Adelante, por favor.
Bueno, la certificación, como ustedes saben, es brindada por CENEPRED. Nosotros hacemos la parte formativa con docentes, donde el profesor Robert Carrillo participa de una manera importante. Con los perfiles también es importante tener en cuenta. Hay un perfil específico de profesionales que pueden acceder a este programa y a la certificación. Alguna pregunta también que había en el chat es en qué modalidad, dadas las circunstancias actuales, la modalidad es a distancia en tiempo real, es decir, las clases son síncronas con una participación del docente durante el periodo de estudio para hacer las consultas, como se han hecho ahora, ya de manera directa, no solamente por chat, sino levantando la mano porque las herramientas tecnológicas ahora lo permiten así. Adelante. Bueno, ustedes tienen todo el plan de estudios que pueden haber ahí. Es el plan de estudios aprobado también por CENEPRED, donde con los profesionales que participan en el programa, pues van a poder absorber todas las inquietudes vinculadas de carácter bastante técnico, porque es un programa técnico, el curso de gestión y evaluación de riesgos de desastres, ¿no? Adelante. Eso también son otros módulos que pueden ustedes observar. Adelante. Hay una pregunta que dice cuánto dura el curso. El curso tiene una duración de aproximadamente 160 horas y está entre 4 meses y medio y 5 meses demora el curso. Bueno, ahí ustedes pueden leer a los especialistas que son los docentes. Adelante, por favor, todos con mucha experiencia en estos temas y son docentes que tienen experiencia, como en el caso de Robert, que habíamos leído sus currículos, estimando riesgos en diferentes dimensiones. Adelante, por favor. Ahí tienen a los demás profesores que participan. Adelante. Y listo, ahí tienen a la mano también los chats, teléfonos que ustedes pueden llamar para enterarse sobre el programa que acabamos de comentar. Con esto, adicionalmente, continuando un poco ya con el cierre, estamos compartiendo el enlace para ser llenado una encuesta en la cual quisiera que lo hagan el día de hoy para que puedan tener acceso a una certificación que se les hará llegar en el plazo máximo de 30 días posterior a este evento de manera virtual. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips de docentes y descuentos para compartiendo el enlace del chat. Para mayor información del curso, también ustedes pueden ingresar a los enlaces que están en el chat. Agradecemos la participación, damos las gracias por la participación al profesor Robert Carrillo por la excelente exposición en este webinar Instrumentos de la Gestión de Riesgos de Desastres, Informes de Evaluación de Riesgo, y a todos ustedes que nos han seguido conectados por Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación y muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Finalmente, solamente recalcar como último, al momento de llenar su encuesta, tienen todos los nombres completos, DNI completo, porque en función de esa información va a salir la certificación. Muchísimas gracias. Profesor Robert, muchísimas gracias nuevamente por su participación. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.